Bien, vamos a hablar de los disruptores endocrinos, para lo cual voy a tomar una presentación de Marieta Fernández del Hospital Universitario de Granada durante el 2012. Los disruptores endocrinos son aquellas sustancias químicas exógenas o mezclas químicas que alteran el sistema endocrino humano o animal, causando con ello alteraciones y efectos adversos a la salud. Los disruptores endocrinos pueden generar sobre nuestras hormonas acoplamiento, un transporte, una secreción, una síntesis, una eliminación o una acción. Estas interacciones, que pueden ser diversas y muy complejas, las llevan a cabo con nuestras hormonas. Y cuando se da ese tipo de interacción, lo que hacen es afectar nuestra homeostasis celular, nuestra reproducción, nuestro desarrollo o nuestro comportamiento. Es decir, esos son los efectos más visibles cuando esa serie de productos exógenos o químicos entran en contacto con nuestro organismo. Una de las opciones dentro de los mecanismos de acción es que bloqueen las uniones entre las hormonas que tenemos y los receptores en las células. Otra forma es que alteren la síntesis o el metabolismo o la excreción hormonal, es decir, que alteren, por ejemplo, una síntesis normal de una hormona que necesitemos o que tengamos que metabolizar una hormona y esta no lo permita. También pueden modificar las proteínas de transporte en la parte hormonal, siempre en la parte hormonal. Pueden crear cambios en los factores de transcripción genética. Pueden alterar los niveles de receptores en ciertos tipos de tejidos. Dentro de los nuevos mecanismos se han encontrado respuestas no genómicas. Puede haber una coexistencia entre los efectos de comorbilidad. Pueden haber acciones sobre células. Pueden haber rutas alternativas como mecanismos de acción. O pueden haber alteraciones que son muy variables en función del tiempo. En cuanto a la vía de exposición, es decir, cómo nos exponemos o cómo nos podemos exponer a disruptores endocrinos, a través de actividades económicas como la ganadería, las prácticas forestales, la industria química, la fabricación de productos químicos, las plantas de reciclaje o las plantas de tratamiento de residuos peligrosos cuando se incineran los residuos peligrosos, en las plantas de depuración de aguas residuales, en productos para el consumo humano, alimentos, por ejemplo, bebidas, en el aire, cuando inhalamos en el aire contaminado químicos muy tóxicos, o también compuestos farmacéuticos, es decir, medicamentos. Ahí podemos ver un listado que no es completo de algunos disruptores endocrinos. ¿Cuáles son los más famosos? Los fungicidas, los herbicidas, los insecticidas, los metales pesados como el plomo, el cadmio, el mercurio, el bisfenol A, que puede estar presente en los plásticos donde almacenamos agua potable, los talatos, los PCBs que están en los antiguos transformadores en las calles. Es decir, allí podemos ver una cantidad de disruptores endocrinos. Entre los hidrocarburos aromáticos está, por ejemplo, el tolueno, que es muy común en el boxer, en las gasolinas y en las pinturas. El sector agro, en donde se da la aspersión aérea de una serie de herbicidas, también tenemos exposición a disruptores endocrinos. Ya se han, digamos, expuesto casos de, sobre todo, mujeres afectadas por exposición aérea a fungicidas o herbicidas en el sector agrícola. La mujer es mucho más afectada que el hombre porque la mujer de alguna manera tiene una función hormonal mucho más activa y mucho más importante que en el hombre. También cuando consumimos frutas con restos de pesticidas, pues estamos en riesgo importante. Casi todas las frutas, por ejemplo, en Sudamérica que se consumen tienen restos de pesticidas. Desafortunadamente no tenemos datos confiables en cuanto cuál es la cantidad de restos de pesticidas que tenemos en las frutas y en las verduras que consumimos. En España sí tienen datos mucho más confiables sobre esto. Hay pesticidas organoclorados que pueden pasar a la leche materna cuando la madre está expuesta a ese tipo de pesticidas. El DDT, por ejemplo, es un organoclorado, pero ya fue prohibido por lo menos en Colombia. Ya se han hecho estudios científicos donde han encontrado cuánto pasa de pesticidas organoclorados a la placenta, como el DDT o el DDE o el DDD, que son organoclorados. ¿Dónde encontramos disruptores endocrinos? En los recipientes plásticos, sobre todo cuando se calientan alimentos en ellos, en los biberones de los bebés, en el mercurio y las amalgamas odontológicas a base de mercurio, en algunos productos
de consumo, en los discos compactos. En algunos jabones y detergentes hay disruptores endocrinos. En algunos cosméticos, en algunos aromas hay disruptores endocrinos. Se han encontrado disruptores endocrinos en materiales de PVC. Por eso es que no se debe calentar alimentos en recipientes de PVC. También se han encontrado ftalatos en perfume. Los ftalatos son disruptores endocrinos. Es decir, ya se ha encontrado una cantidad de componentes tóxicos en diferentes fuentes de información, sobre todo el tema de contaminación ambiental. ¿Cuáles son entonces las vías de exposición? La comida, cuando consumimos, digamos, frutas contaminadas con restos de pesticidas, el agua, si hemos calentado, digamos, agua en recipientes plásticos, de los plásticos muy baratos, en el polvo, bueno, disruptores, en el aire y en el suelo también. Y si la madre ha estado expuesta, pues tiene el riesgo de que le pase al feto contaminación, y el feto puede nacer con algún tipo de alteración también endocrina. El momento de la exposición, digamos, el primer momento de exposición en un organismo es importantísimo porque eso puede desencadenar efectos posteriores. Normalmente los efectos son bien diferentes entre el embrión, el feto o el adulto. Digamos que el feto y el embrión están mucho más susceptibles a ese tipo de alteraciones. Normalmente los efectos no aparecen en el momento de la exposición. Lo que pasa es que los efectos se ven a largo plazo. Si yo estoy expuesto a un disruptor endocrino y tengo hijos, los hijos pueden ser los que se vean afectados en algún tipo de tema de salud. Los efectos no son inmediatos, sino a largo plazo. Desafortunadamente no existen límites umbrales de concentración que uno sepa en qué momento se va a dar el efecto tóxico del disruptor endocrino. Lo mejor es no tener ningún tipo de exposición. Muchas veces las toxicidades son el resultado de acciones combinadas de diferentes tipos de productos químicos o productos exógenos. La gráfica es una curva de dosis-respuesta. Allí, por ejemplo, podemos ver la diferencia entre las benzodiazepinas y los barbitúricos. Ambos, digamos que son disruptores endocrinos. Se puede ver que los barbitúricos tienen un efecto mucho más grave a medida que se aumenta la dosis en comparación a los benzodiazepinas, que también son de alto riesgo. Ya se han hecho estudios pensando en cuál es el nuevo escenario de exposición para ese tipo de disruptores endocrinos. Digamos que cada químico tiene su propia pendiente y tiene su propia curva dosis-respuesta. Hoy en día se dice que no existen las dosis umbrales para disruptores endocrinos. Es decir, si yo estoy expuesto a bajas concentraciones de un disruptor endocrino vía aérea o dérmica o digestiva, pues igual puedo tener el riesgo de algún tipo de alteración. Los cambios biológicos que ocurren a niveles medioambientales normalmente son los que estudian la toxicología clásica. Ya los cambios biológicos a niveles de concentración bajos no son los mismos que uno observa a altas concentraciones. Es por eso que